Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos estudiando la carta de Judas, una carta que se refiere principalmente a los falsos maestros. De estos falsos maestros, Judas había resumido su persona y su carácter, diciendo que estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. El versículo 20 se dirige a los creyentes y les dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Son estos versículos los que vamos a analizar hoy. Bien, como hemos dicho, Judas dedica gran parte de su carta a hablar de los falsos maestros y resume todo eso en una oración en el versículo 19, en el cual nos dice que estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Como hemos analizado en el video anterior, acá Judas se refiere a las acciones, al carácter y a la propia naturaleza de los falsos maestros. En cuanto a las acciones, nos dice que son los que causan divisiones. En cuanto a su carácter, nos dice que son sensuales, sensoriales, naturales. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu, lo cual nos habla de la propia naturaleza de los falsos maestros. Pero vosotros, amados, a diferencia de los falsos maestros, ustedes, los creyentes, edifíquense sobre vuestra santísima fe. Oren en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Acá Judas ya deja de referirse a los falsos maestros y empieza a referirse a los propios creyentes. Comienza con un pero. A diferencia de los falsos maestros, ustedes sean de esta forma. Y nos habla, primero, que la vida cristiana es una vida con fundamento, edificándose sobre vuestra santísima fe. Otras traducciones dicen: síganse edificándose sobre la base de su santísima fe, manténganse firmes en su santísima fe, hagan de una fe tan santa como la que tienen el firme cimiento de su vida, o construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe. Acá vemos que Judas compara a la iglesia con un edificio. Una imagen también utilizada por Pedro y por Pablo, por ejemplo, en las Escrituras. Pedro nos dice que nos acerquemos a Él, a Jesús, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De la misma forma, Pablo en la carta a los Corintios dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo nos habla acerca de la iglesia como un edificio, de la vida cristiana como un edificio, edificada sobre el fundamento de Cristo. Nuestra vida cristiana es una vida con fundamento. Y nos dice que construyamos, que sobreedifiquemos en nuestra santísima fe. Acá fe no se refiere al acto de creer, sino al objeto creído, como ya hemos dicho anteriormente.
Judas habla de la fe como el conjunto de enseñanzas básicas del cristianismo, al depósito de la fe. Vemos que el cristiano tiene una fe, pero que no es una fe ciega, no es un salto al vacío, sino que es la confianza en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de Jesucristo y que tenemos en la palabra inspirada por el Espíritu Santo y que fue transmitida por los apóstoles y profetas. Por eso Judas en el versículo 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es esa fe, ese conjunto de enseñanzas que fue una vez dada a los santos, que fue transmitida de una vez por toda a la iglesia. En el versículo 17 nos dice, por ejemplo: pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es este depósito de la fe a lo que se refiere Judas cuando nos dice que sobreedifiquemos nuestra vida sobre ella. En el libro de los Hechos leemos que nos dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, obedecían a esas enseñanzas del Evangelio. Y la palabra que utiliza Judas como edificar se traduce literalmente como edificar sobre o sobreedificar, en el mismo sentido que lo utilizaba el apóstol Pablo en el pasaje que leíamos recién. Nos decía Judas que los falsos maestros eran sensuales, que no tienen el espíritu y que por eso causan divisiones. Al no haber nacido de nuevo, al no tener el Espíritu Santo, son guiados meramente por su antigua naturaleza, por su naturaleza pecaminosa. Pero los creyentes que tienen el Espíritu de Dios deben edificar su vida en base a lo revelado por ese mismo Espíritu en las Escrituras. Por eso nos dice Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es en base a la fe, es en base a las enseñanzas reveladas en las Escrituras que nosotros vamos sobreedificando nuestra vida cristiana. Por eso dice Pablo también que por medio de él, por medio de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nos dice Pablo que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué significa esto? ¿Que cada congregación local tiene que tener apóstoles y profetas? No, sino que la iglesia universal, que la iglesia invisible, aquella que solo es conocida por Dios, el cuerpo de Cristo, se edifica en base al fundamento puesto por los apóstoles y profetas. Ese fundamento lo tenemos en las Escrituras, el canon está cerrado, por ende, es sobre este fundamento que nosotros edificamos la vida cristiana, que la iglesia se edifica. Cuando Pablo se despedía de Mileto, allá en Hechos capítulo 20, dice: y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados.
También en la carta a los Colosenses nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El fundamento de nuestra salvación, habíamos dicho, es Jesucristo. Ese fundamento es inamovible. Pero es nuestra responsabilidad edificar sobre ese fundamento que es inamovible. Luego nosotros tenemos la responsabilidad de ver de qué forma construimos en base a ese fundamento. Si construimos nuestra vida en base a nuestros propios conceptos o en base a lo revelado por el Señor en las Escrituras. Si nos sobreedificamos en la fe o sobreedificamos con heno o con hojarasca. Nos edificamos entonces estudiando y obedeciendo las Escrituras. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos dice qué hacer, qué no hacer, qué creer, qué no creer, nos prepara para toda buena obra. Es en base a lo revelado en las Escrituras que debemos sobreedificar nuestra vida. Muchos desacreditan la doctrina. Muchos dicen que la doctrina no es importante. Una frase de Pickering dice: es el credo lo que produce el carácter, y no el carácter el que produce el credo. Es el credo lo que produce en nosotros el carácter, y no al revés. Y no es solo nuestra vida la que se edifica en base a las Escrituras, sino la propia Iglesia. Fortalezcanse unos a otros en su fe santísima, traduce este pasaje de Judas, palabra de Dios para todos. Y Efesios capítulo 2 nos dice esto, que por medio de Cristo hemos llegado a ser un solo cuerpo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No solo cada creyente construye su vida en base a las Escrituras, sino que la propia Iglesia es edificada en base a esta santísima fe. Por eso Pablo le dice a los filipenses: solamente compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga a ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente ese es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La vida cristiana es una vida con fundamentos. La vida cristiana se construye en base a las Escrituras, pero en segundo lugar, la vida cristiana es también una vida de dependencia. Así como la vida cristiana es una vida con fundamentos, la vida cristiana también es una vida de dependencia. Nos dice Judas: ustedes edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La palabra que se traduce acá como orar se utiliza solamente en referencia a Dios. Hay otras palabras que se pueden traducir como orar o como súplicas, que en la Biblia aparecen también dirigidas a gobernantes, por ejemplo, o autoridades, pero esta palabra se utiliza solamente para referirse a Dios y significa también suplicar y adorar. Oren guiados por el Espíritu Santo, oren impulsados por el Espíritu Santo, oren por medio del Espíritu Santo, oren en el poder del Espíritu Santo, son otras traducciones de este pasaje. En contraste con los falsos maestros, que no tenían el Espíritu, Judas le dice: pero ustedes oren en el Espíritu Santo, que nuestras oraciones, así como toda nuestra vida, sean controladas por el Espíritu Santo. Por eso, dice Pablo a los Gálatas, les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, como los falsos maestros.
Los falsos maestros eran sensuales porque no tenían el Espíritu, pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Entonces no nos dejaremos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, la carne, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, por lo cual tenemos la capacidad de obedecerlo. Ya no estamos controlados por la naturaleza pecaminosa, ya podemos elegir obedecer el Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que es este mismo Espíritu que intercede por nosotros cuando no sabemos qué pedir, cuando no sabemos cómo orar, porque la voluntad secreta de Dios no la conocemos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero así como nosotros no conocemos la voluntad secreta de Dios, y por lo cual necesitamos que el Espíritu Santo interceda por nosotros, lo que sí conocemos, o lo que sí deberíamos conocer, es su voluntad revelada en las Escrituras. Y conforme a esta voluntad revelada en las Escrituras, es que nosotros tenemos que orar. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No creo que el orden de los factores sea casual. Nos habla Pablo primero de la palabra y luego de la oración. Nuestra oración debe estar nutrida por la palabra de Dios. Nosotros debemos conocer la voluntad revelada de Dios y orar en base a ella. Hay personas que dicen, yo no leo la Biblia, pero sí oro. La pregunta sería, ¿en base a qué orás si no lees la Biblia? ¿En base a qué orás si no conoces la voluntad revelada de Dios? Raro. Nuestras oraciones deben ser guiadas por el Espíritu. Nuestras oraciones deben ser en el Espíritu. Y si tenemos la palabra inspirada por el Espíritu, ¿no te parecería lógico conocerla y de esa forma guiar nuestras oraciones? Para orar de acuerdo a la voluntad de Dios, primero tenemos que conocerla. Y solo conocemos la voluntad revelada de Dios si leemos y estudiamos sus Escrituras. La Biblia nos manda a orar y esto no se refiere a repeticiones mecánicas o irreflexivas, sino en base a lo revelado en las Escrituras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, cuya hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Fíjate que es el meditar en su palabra de día y de noche lo que hace prosperar nuestro camino. Nuestras oraciones deberían ser una continua meditación en la palabra del Señor. La vida cristiana se construye en dependencia de Dios. La vida cristiana es una vida con fundamentos, pero se construye en dependencia de Dios. Fíjate cómo todo gira en torno a la palabra del Señor. Nos manda a Judas a sobreedificarnos en nuestra santísima fe, en lo revelado por Dios en las Escrituras. Y a orar en el Espíritu, lo cual implica conocer esa voluntad revelada en las Escrituras. Y ahora nos manda a permanecer, a conservarnos en el amor de Dios. La vida cristiana es una vida con fundamentos, la vida cristiana es una vida de dependencia, la vida cristiana es una vida de comunión. Conservar se deriva del término vigilia, que se refiere a guardar algo de pérdida o de daño, tener la vista sobre algo, custodiarlo. Nos dicen otras traducciones, manteneos en la caridad de Dios, manténganse en el amor de Dios, confíen todo el tiempo en el amor de Dios o permanezcan en el amor de Dios.
Acá Judas hace un juego de palabras a través de sus cartas, si te das cuenta, con respecto a esto de guardar. Nos dice en el versículo 1 que los creyentes son guardados en Jesucristo. Estamos guardados, estamos seguros en Jesucristo. Luego se refiere a los ángeles caídos y nos dice que ellos no guardaron su lugar de honor y que por eso Dios los ha guardado en prisiones de oscuridad. Ahora Judas nos manda a conservarnos en el amor de Dios, a guardarnos en el amor de Dios. Y en el versículo 24 al final de la carta nos dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Judas dice que somos guardados por Dios y al mismo tiempo nos manda a guardarnos. Y no hay contradicción en esto, porque la seguridad de la salvación no minimiza la responsabilidad humana. La soberanía divina no se opone a la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Así como el versículo 1 de Judas nos dice que somos guardados en Jesucristo, como el versículo 24 nos dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída, al mismo tiempo se nos manda a nosotros a conservarnos en el amor de Dios. Las dos cosas son ciertas. Conservarnos en el amor de Dios es vivir de acuerdo a lo revelado en su palabra. Habíamos dicho que la vida cristiana es una vida con fundamentos, está fundada en su palabra. Y es una vida de dependencia porque oramos en el Espíritu Santo, conociendo su voluntad revelada, pero también debemos vivir bajo esa voluntad, obedecer sus mandamientos. Cuando Judas nos habla de guardarnos, de mantenernos en el amor de Dios, de conservarnos en Él, es guardar sus mandamientos, ya que Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Santiago nos dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Jesús decía sencillamente, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor de Dios es como un sol que siempre está brillando sobre nosotros, un sol que no se apaga. Pero el pecado en la vida del creyente es como esas nubes negras que se interponen entre el sol y nosotros. Si bien el pecado en el cristiano no afecta su condición de hijo, si bien no afecta su justificación, no afecta su posición legal delante de Dios, sí que estorba su comunión con Dios, sí que estorba esa intimidad con Dios. Por eso es necesario mantener ese vínculo despejado, ese cielo libre de nubes negras mediante la confesión. Algo similar vemos que le dice Pedro a los maridos. Vivan con sus mujeres sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si la forma de relacionarnos con otros puede ser estorbo para nuestras oraciones, para nuestra comunión con Dios, cuanto más el pecado. Es por eso que el creyente debe vivir y debe construir su vida buscando agradar a Dios, viviendo bajo esa voluntad revelada. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me llama la atención en este texto que nos dice que si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Lo lógico sería que dijera que si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con Él. Pero no, nos dice que si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros.
Entonces, si nosotros andamos en la luz, tendremos buena relación también con los demás, obedeceremos los mandamientos de Dios con respecto al prójimo también. La vida cristiana no es una vida de aislamiento. La vida cristiana es una vida con fundamentos, es una vida de dependencia y también es una vida de comunión, no solo con el Señor, sino también unos con otros. El amor constante de Dios no minimiza nuestra responsabilidad de perseverar. Y habíamos dicho anteriormente que uno de los medios que Dios utiliza para conservarnos es la mutua exhortación. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La vida cristiana es una vida de comunión. Y eso no se refiere solo a nuestra comunión con Dios, sino también a la comunión con los hermanos. La mutua exhortación es necesaria para mantener esa comunión. Necesitamos exhortarnos unos a otros para mantenernos en esa comunión. Hay personas que pretenden tener una comunión con Dios sin tener comunión con la iglesia local, lo cual también me resulta bastante extraño. La vida cristiana es una vida con fundamentos, la vida cristiana es una vida de dependencia, la vida cristiana es una vida de comunión, es una búsqueda constante de agradar a Dios. Pero la vida cristiana también es una vida con expectativa. Nos dice Judas: pero ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe, oren en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La palabra que se traduce acá como esperar hace referencia a aguardar con paciencia o con confianza, en vistas a una recepción favorable. Es como cuando alguien va de visita a algún lugar y tiene la certeza de que será recibido, o cuando pide algo teniendo la certeza de que va a recibir lo que pide. Es esa clase de confianza, no es una esperanza ilusoria, sino que es una esperanza convencida. Esta misma palabra se utiliza en Marcos capítulo 15 cuando nos dice que José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Notemos que él esperaba el reino de Dios con tal confianza que dice que entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Cuando lo pidió, lo hizo con la expectativa de recibirlo, con la seguridad de recibirlo. Y Judas nos manda a esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La misericordia es la manifestación externa de la compasión y da por sentado dos cosas. La misericordia da por sentado dos cosas. En primer lugar, la necesidad de quien la recibe, pero también los recursos necesarios para cubrir esa necesidad por parte de quien la exhibe, por parte de quien la otorga. La misericordia da por sentado que el otro necesita algo y también da por sentado que yo tengo lo necesario para cubrir esa necesidad. La misericordia de Dios funciona de esa forma. La misericordia de Dios da por sentada nuestra necesidad, nuestra pobreza espiritual, y también da por sentado su riqueza para cubrir esa necesidad. La Biblia nos dice que Dios es poderoso para satisfacer esa necesidad nuestra. Nos dice que Él es rico en misericordia, que Él ha provisto salvación a todos los hombres, que es misericordioso con aquellos que le temen, que está dispuesto a socorrernos cuando nos acercamos a Él buscando misericordia. Y acá Judas se refiere puntualmente a la segunda venida de Jesucristo. Dice que Dios manifestará su misericordia en la venida del Señor, por eso es una misericordia para vida eterna. Esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia nos dará la vida eterna, dice palabra
Dios habla hoy, y palabra de Dios para todos dice: sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. Judas entonces se refiere claramente a la segunda venida de Cristo, como nos dice la carta a los Hebreos, que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es esta esperanza en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es el regreso de Cristo, el anhelo ardiente de la Iglesia. Este debe ser el deseo ardiente de nuestros corazones. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, y la respuesta es: amén, sí, ven, Señor Jesús. La vida cristiana es una vida con fundamentos, es una vida de dependencia, es una vida de comunión y también es una vida con expectativa. Y esta expectativa, esta esperanza, es, en primer lugar, una esperanza consoladora. La carta a los tesalonicenses dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, acerca de los que están muertos, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la segunda venida, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo serán resucitados primeros. Luego, nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estar siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. La esperanza de la segunda venida, en primer lugar, es una esperanza consoladora. En segundo lugar, es una esperanza inminente. Notemos que el apóstol Pablo dice: nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la segunda venida. El apóstol Pablo, también como Juan acá, que nos dice: sí, ven, Señor Jesús, esperaban inminentemente el regreso de Cristo. Ante la pregunta de ¿cuándo será la segunda venida?, hay tres posibles respuestas. Una es hereje, la otra es negligente y la tercera considero que es la correcta. Ante la pregunta de ¿cuándo será la segunda venida?, hay una respuesta hereje que dice: eso no va a pasar, el Señor no va a volver. Esa es una completa herejía y la descartamos por completo. Y no creemos escuchar esa respuesta en boca de creyentes. Pero las otras dos respuestas sí se pueden encontrar en creyentes, y una de ellas es una respuesta negligente. Ante la pregunta de ¿cuándo será la segunda venida?, un cristiano podría decir: algún día. Esa es una respuesta negligente. Mientras que otro podría responder: en cualquier momento. Y esa es la respuesta correcta. No es lo mismo algún día que en cualquier momento. Algún día reconoce la esperanza de la segunda venida, pero lo ve como algo lejano. Pero en cualquier momento reconoce la esperanza de la segunda venida, reconoce que no sabe en qué momento sucederá, pero que está expectante de ese momento. Esa debería ser nuestra postura, debería ser anhelar la segunda venida del Señor, la esperanza para vida eterna. ¿Cuándo vuelve el Señor? En cualquier momento. La esperanza de la segunda venida es una esperanza consoladora, también es una esperanza inminente y por ende es una esperanza purificadora. El apóstol Juan nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que sucede es que nosotros solemos aferrarnos frecuentemente a cosas perecederas. Solemos aferrarnos a cosas que están destinadas a desaparecer y perdemos de vista
aquellas cosas eternas. Por eso Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. La segunda venida es una esperanza consoladora, es una esperanza inminente y es también una esperanza purificadora, santificadora. La vida cristiana se construye en base a la expectativa del inminente regreso de Cristo por su iglesia. La vida cristiana es una vida con fundamento. La vida cristiana es una vida de dependencia, la vida cristiana es una vida de comunión, la vida cristiana es una vida con expectativa. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La vida cristiana es una vida con fundamento basado en las Escrituras. La vida cristiana es una vida de dependencia, de continua oración. La vida cristiana es una vida de comunión, de una constante búsqueda por agradar a Dios. Y la vida cristiana es una vida con expectativas por el inminente regreso de Cristo por su iglesia. Espero que el video de hoy te haya servido de algo. Si es así, dale like, compartilo con alguien más a quien le pueda interesar. Y suscríbete al canal, activa la campanita, así no te perdés nada del contenido teológico. Nos vemos en la próxima.